El Samsung es un modelo del 2024, mientras que el Sony es un modelo del 2023, pero tanto en Colombia como en la gran mayoría de países aún se pueden conseguir. Debes saber que hasta la fecha aún no salen al mercado los modelos 2025 de cada marca. Y si estás pensando en comprar un televisor de bajo presupuesto en estos primeros meses del 2025, tal vez estés considerando alguno de estos dos ejemplares. Así que en esta comparativa te explicaré lo más relevante que debes conocer acerca de ambos. Lo primero, y que muchas personas olvidan, tiene que ver con sus sistemas operativos. El Sony cuenta con Android TV con capa de personalización Google TV, cuya principal ventaja tiene que ver con la mayor variedad de apps y la posibilidad de poderle instalar archivos APK de forma fácil. Cuenta con la función de búsqueda por medio de comandos de voz y se puede compartir la pantalla de nuestros smartphones para proyectarla en la pantalla del televisor. Por otro lado, el Samsung tiene como sistema operativo Tizen, propio de esta marca, y aunque en cuanto a apps tiene una gran variedad, digamos que en aplicaciones poco conocidas se queda corto. Además que es muy difícil instalar archivos externos y además la disponibilidad de estos archivos es muy poca. Sin embargo, como punto positivo podemos decir que es compatible con la función Multiview, mientras que el Sony no. Y por supuesto es compatible con la función para comandos de voz y además su control remoto se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el del Sony requiere de baterías desechables AAA. En cuanto a calidad gráfica, lo más importante que debes conocer es que por supuesto ambos televisores tienen una pantalla LCD. En el caso del Samsung tendría panel VA, mientras que en el caso del Sony panel ADS. Además debes tener presente que las cantidades de brillo se toman con los modos de imagen cine o película. En el resto de modos de imagen las cantidades de brillo varían mucho en ambos modelos y digamos que no son tan bajas. Son televisores de gama de entrada, así que en cuanto a brillo no puedes esperar mucho. Con lo que tiene que ver con los colores, el Samsung cuenta con la tecnología Crystal propia de esta marca que se supone ayuda a mejorar la precisión de los colores, mientras que el Sony cuenta con la tecnología Live Color. En ambos casos la capacidad de saturación de color es relativamente alta, pero hay que tener en cuenta que el Samsung además cuenta con un parámetro conocido como potenciador de color que ayuda a que los colores luzcan aún más saturados, aunque algunas veces muy exagerados. Pero ya sabes por lo menos que tienen esta función extra en el Samsung en caso de que así lo requieras. Entonces, como siempre he dicho, en cuanto a colores se trata de cuestión de gustos. Me parece que la calibración que tienen de fábrica ambos modelos está bien, no es perfecta, pero digamos que por lo menos no tendrías que pagarle a un calibrador para que haga ese trabajo por ti. Pero sí es cierto que el Sony, a tener panel ADS, siento que en cuanto a precisión de colores o combinación de colores o a mostrar una mejor representación, pienso que hace un trabajo levemente mejor, aunque el Samsung digamos que no se queda tan atrás y de hecho la tecnología Crystal le ayuda un poco a pesar de tener panel VA en lo que tiene que ver con la precisión de los colores. Pero como de pronto ya sabrás, el hecho de tener panel VA le ayuda muchísimo al Samsung a tener un mejor rendimiento en escenas oscuras, muy superior en comparación al Sony, porque el Sony tiene panel ADS, por lo cual en el X77L puedes percibir mucho efecto clouding o efecto de nubosidad que varía dependiendo de cada modo de imagen y de cada escena. No verás blooming porque el Sony no cuenta con atenuación local, el Samsung tampoco cuenta con atenuación local, pero como te digo, el hecho de que el Samsung tenga panel VA hace que la cantidad de efecto clouding sea muy mínima y de hecho desde mi punto de vista no se convierte en algo molesto. Y en ambos casos el nivel de detalles es digamos que más que decente, pero la experiencia es mucho más amena en el Samsung porque prácticamente el efecto clouding digamos que no se percibe en la mayoría de ocasiones o es muy bajo, mientras que en el Sony en muchas escenas sí se percibe y la única forma de arreglarlo sería bajarle la cantidad de brillo en el Sony, algo que muchas personas no están dispuestas a hacer. Obviamente esto sería relevante al ver este tipo de contenido con muchas escenas oscuras en una habitación oscura, porque si ves contenido con mucho volumen de color en una habitación iluminada, en el caso del Sony no sería un problema.
Por lo que tiene que ver con escalado de imagen, no es que el Sony haga maravillas. Muchas veces alaban demasiado los procesadores de los televisores Sony. No digo que sean malos, son muy buenos, pero como te digo, no harán maravillas. En el Samsung tampoco. Ninguno de esos dos modelos mostrará resultados en 4K si la resolución del contenido es muy baja. Ningún televisor, aunque sea de gama alta, hará esa magia. En uniformidad de colores grises, siento que ambos modelos se comportan de una forma más que decente, con un efecto de pantalla sucia muy mínimo. De hecho, al ver contenido con mucho volumen de color, el efecto de pantalla sucia siento que en ambos modelos pasa imperceptible. Los ángulos de visión en el Samsung son terribles debido a que tiene panel UVA, lo cual es normal, mientras que en el Sony no son perfectos, pero son mucho mejores, lo cual es normal y es una de las ventajas de tener panel ADS. No es igual a un panel IPS, pero se comporta de una forma muy similar, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con ángulos de visión, como puedes percibir. En cuanto a manejo de reflejos, en el Sony son levemente mejores los resultados porque tiene panel ADS, pero el Samsung no se queda tan atrás a pesar de tener panel UVA. En cuanto al manejo del movimiento, decreciendo notablemente el efecto de vibración o conocido como efecto Jutter, debo decir que el trabajo es un poco mejor en el Samsung. Y es que a pesar de que ambos modelos cuentan con parámetros para reducir la cantidad de ese efecto, bien sea de forma automática o de forma manual, siento que una escena con mucho movimiento o barridos de cámara se siente más suave o más fluida en el Samsung. Sin embargo, debo aclarar lo siguiente: los televisores Sony se han caracterizado por evitar tanta mejoría digital para que no hayan tantos artefactos. Pienso que esa es la razón porque incluso en modelos de gamas más altas la reducción del efecto de vibración no es tanta en comparación a modelos de otras marcas. No sé si en este 2025 seguirán con esa misma tendencia, habrá que esperar. Entonces, como te digo, si quieres mayor suavidad, en el caso del Samsung tendrás un mejor resultado, sin que en el Sony sea algo terrible. En cuanto al área gaming, debes tener en cuenta lo siguiente: ambos modelos son compatibles hasta los 60 Hz en 4K, no son compatibles con los 120 Hz. También debes saber que ambos modelos cuentan con modo juego. La diferencia es que el Samsung tiene modo automático de baja latencia en todos sus puertos HDMI, con lo cual el modo juego se activa de forma automática si así lo quieres al conectar una consola o más concretamente al detectar un videojuego, mientras que el Sony solamente cuenta con esta capacidad en su puerto HDMI número 3. No es que sea algo súper importante, pero pues quiero que lo tengas en cuenta. El modo automático de baja latencia simplemente es eso: activar el modo juego de forma automática al detectar un videojuego en curso para tener los mejores resultados. También debes saber que ninguno de estos modelos cuenta con Game Bar, como si la tienen de pronto sus hermanos mayores de obviamente gamas más altas. La configuración en cuanto al modo juego que viene de fábrica, con lo que tiene que ver con colores, cantidad de brillo, contraste, etc. En ambos modelos pues digamos que está bien, obviamente es cuestión de gusto, se perciben colores más naturales o menos saturados en el caso del Sony y quizás un poco más saturados o más vivos en el caso del Samsung, pero obviamente puede realizar modificaciones si así lo requieres en cuanto a temperatura de color, en cuanto a color en general, en cuanto a brillo, contraste, todo dependiendo por supuesto de tus gustos. Pero en general digamos que el rendimiento del área gaming en ambos modelos es bueno en cuanto a fluidez, manejo del movimiento y ya lo que quieras aplicar en cuanto a configuración gráfica de colores, brillo, contraste, temperatura de color, como te digo, depende de tus gustos. Los tiempos de input lag en ambos modelos son buenos tanto en la teoría como en la práctica. Siento que casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con cualquiera de estos dos televisores. En cuanto a tiempos de respuesta, digamos que están bien a pesar de que son modelos de gama de entrada o de gama baja. Yo personalmente la cantidad de efecto ghosting que percibí en los dos televisores es muy mínima, siendo quizá levemente mayor en el caso del Samsung, probablemente porque tiene panel UVA, pero no es algo alarmante y no considero que estropee la experiencia de juego teniendo en cuenta que son televisores de gama baja. Eso sí, recuerda que el Sony, al tener panel ADS en este tipo de videojuegos con escenas que tienen mucha oscuridad, en algunas ocasiones podrías percibir más efecto clouding que podría resultar algo levemente molesto.
También debes saber que ninguno de estos dos televisores es compatible con Dolby Vision, por lo cual no podrás jugar con Dolby Vision para gaming. Personalmente no lo considero un problema, pero muchas personas se vuelven locas al ver que sus televisores no son compatibles con esta tecnología de alto rango dinámico y deciden descartarlos por esa razón. Pero como te digo, no considero que sea un problema ni en el área gaming ni al ver contenido que tenga la capacidad de alto rango dinámico, porque con HDR10, que es la tecnología más común, o incluso con HLG, verás increíbles resultados teniendo en cuenta que son televisores de gama baja. Eso sí, el Samsung es compatible con HDR10+, que podría considerarse como la competencia del Dolby Vision, porque cuenta con metadatos dinámicos, aunque actualmente hay muy poco contenido compatible con HDR10+. En cuanto a diseño, digamos que el Samsung es un poco más bonito o elegante, tiene marcos más delgados y un diseño en general también ultra delgado, pero ya he hablado que esos televisores suelen tener un problema y ese recalentamiento por su tecnología de retroiluminación LED Edge. Mientras que el Sony tiene un diseño un poco más feo, podría decirse, marcos más gruesos, es también con un diseño más grueso en general, pero tal vez tenga una mejor disipación de calor y además su tecnología de retroiluminación es LED directa, lo cual desde un punto de vista es levemente mejor. En cuanto a sus bases o pies laterales, en ambos casos solamente cuentan con una distancia entre sí, no se puede modificar la distancia entre ellos, pero en el caso del Samsung sí se puede modificar la distancia en la que queda el televisor con base a una mesa. Se pueden colocar las bases para que el televisor quede más cerca de la mesa o más alejado de la mesa en caso de que, por ejemplo, quieras colocar una barra de sonido debajo de él. Y en el caso del Samsung no requiere de tornillos. En el caso del Sony, la puesta de estas bases tampoco requiere de tornillos, pero en el Sony solamente cuentas con una altura. En cuanto a las entradas, el Samsung tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado. Por su parte, el Sony tiene lo mismo, pero además cuenta con la opción de poder conectarle un adaptador para entradas compuestas en caso de que, por ejemplo, quieras conectar una consola de videojuegos que sea muy antigua u otro dispositivo que tenga ese tipo de conexión. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es normal, excepto en la parte baja de la pantalla del Samsung. Ya te dije que sufren por recalentamiento debido a su tecnología LED Edge, mientras que en el Sony ese calentamiento, digamos que es más bajo en toda la pantalla, es un poco más uniforme. Por último, y para terminar, te hablo del sistema de altavoces que ambos modelos tienen. La potencia en la teoría es la misma. En la práctica, lo que sentí fue lo siguiente: en el Samsung no se percibe realmente grandes frecuencias, pero sí mejor nitidez. En el caso del Sony, digamos que se perciben más altas frecuencias, de hecho a veces se percibe una potencia levemente mayor en general, pero el nivel de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad es levemente más alto. No es algo increíblemente incómodo o feo, pero sí percibí esa diferencia. Sea como sea, en ambos casos pienso que requieres de una barra de sonido si quieres mejor nitidez y por supuesto mayor potencia, o por supuesto de un teatro en casa. Y como conclusiones te diría lo siguiente: en escenas oscuras obviamente el Samsung será mejor porque tiene panel VA, de eso no hay duda. En el caso de los colores es cuestión de gustos, ya tú decides de acuerdo a lo que estás viendo y qué te gusta más. En cuanto a brillo, realmente son muy similares, dejando de lado por supuesto el modo de imagen cine o película, en donde el Sony gana aunque sea por poco. En cuanto a tecnología de alto rango dinámico, ya te dije que no me parece algo relevante el hecho de que no sean compatibles con Dolby Vision, pero ya tú decides si eso es tan importante para ti, pues simplemente ninguno de estos dos modelos te conviene. En cuanto a ángulo de visión, el Sony será mejor porque tiene panel ADS, por lo cual si esto es importante para ti, entonces tendrás otro punto a favor del X77L. En cuanto al sistema operativo, ya sabes que el Sony cuenta con Google TV con mayor variedad para aplicaciones. No es que el Tizen del Samsung sea malo, pero a algunas personas no les gusta la limitación
para instalar archivos externos y el hecho de que no cuente con algunas aplicaciones importantes o poco conocidas. Entonces, para resumir, te diría que el Sony te conviene si tienes un poquito más de presupuesto, porque aunque sea relativamente económico, es más caro en comparación al Samsung, o por lo menos en la mayoría de países esa es la tendencia. Te conviene el Sony además si necesitas tener un televisor con Google TV como sistema operativo y también que tenga mejores ángulos de visión. Te conviene el Sony además si confías más en la marca, porque al paso de los años ha mostrado mayor confiabilidad y tiene mejor disipación de calor en cuanto a su tecnología de retroiluminación, porque es LED directa. En el caso del Samsung, digamos que te conviene más si requieres un televisor con mejor rendimiento en escenas oscuras, es decir, con menor cantidad del efecto clouding o efecto de nubosidad. Y si te gusta mucho esta marca y si además te gusta mucho su sistema operativo. Ya te dije que su retroiluminación LED Edge tiene la desventaja de sufrir de recalentamiento en la parte baja de la pantalla, por lo cual si lo vas a comprar debes bajarle la cantidad de brillo entre un 20 o 30% o mejor si es a la mitad, para que el televisor no sufra tanto por producción de calor. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de ambos modelos, cuál comprarías y por qué. Te voy a dejar con la comparativa de ambos sistemas de audio para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Hasta la próxima. Sacred union of our every thought and emotion. For we are bound by the color. The sacred union of